Vamos a ver en esta mañana, el Señor nos ha dado, amados hermanos, en esta mañana el tema, una descendencia victoriosa ayuda a levantar a los caídos. Así que, amados hermanos, alguna vez estuvimos ahí o nos sentimos así y Dios ha usado a personas, siervos, ministros, Dios ha usado a gente para levantarnos. Por eso nosotros, la descendencia victoriosa, tenemos que tener ese amor, esa misericordia y esa compasión que tenía el mismo Señor y nos la ha enseñado y nos la ha transmitido, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 24, en su versículo 16, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Señor, esta es tu santa palabra, y nosotros tu santo la recibimos y la ponemos por obra, porque dejaremos de ser oidores olvidadizos. Amén. Proverbio 24, en su versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Amados hermanos, pensar hacer el mal puede ser tan perverso como hacerlo. El solo pensamiento es perverso y más tremendo es la acción, amados hermanos, ya que lo que piensa determina las acciones que van a obrar. Así que si no se supervisan los malos deseos, nos conducirán a pecar. Necesitamos tener una supervisión constante. David le decía al Señor: escudriñame y seré escudriñado por ti. Vemos que, amados hermanos, Dios quiere vidas puras, libres de pecado, y pensar en el mal destruye la pureza aun cuando no se efectúe la mala acción. Amados, somos llamados a ser santos, libres, perfectos en el Señor. Sed santos, sed perfectos, porque yo vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, soy perfecto. Entonces, amados hermanos, el solo pensamiento, aún la palabra en el Evangelio según San Mateo dice que lo que si deseare la mujer del prójimo ya se habrá pecado. Así que, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con el pensamiento, sujetar los pensamientos. Por eso la palabra dice que hoy llevo sujeto todo, hoy pongo mi mente a la mente de Cristo y llevo todo pensamiento sujeto a la obediencia con Cristo, dice la palabra. Entonces, amados, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque a veces lo pensamos aunque no lo hayamos accionado, pero son pensamientos negativos y pueden ser tan perversos como si la persona accionara. Por eso usted en el estado judicial, amado hermano, se condena a tanto el que hizo la acción como el que la intentó hacer, amados hermanos, o el que la ideó. Eso tiene otro nombre, en este momento se me fue la palabra, pero tiene en el estado judicial, como el Señor nos ha mostrado y hablado a través de la palabra, eso tiene un nombre específico. Entonces, amados hermanos, hay personas que dicen: ay, entonces yo mejor continúo y lo hago porque ya lo pensé. No, amados hermanos, es un no rotundo esa situación que ha pensado, cuando es el mal, cuando es algo negativo, amados hermanos, porque no podemos dejarnos llevar por la carne y por las emociones que ella nos trae. No nos dejemos llevar por sentimientos y por pensamientos que sabemos de antemano que no van a glorificar su nombre y que a la postre, amados hermanos, vamos a terminar cometiendo un pecado que después nos puede traer dolencias y arrepentimientos más adelante. Se ha pecado con la actitud, pero aún no se ha dañado a otros. En ocasiones, amados hermanos, es un no rotundo, porque hemos pecado con la actitud, con la intención. Las intenciones, amado hermano, a veces son dañinas también, porque son deseos, son cosas que se cavilan, se preparan, se les da vuelta a la idea. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que el Señor nos ha frenado y no hemos terminado dañando a otros como pensábamos hacerlo. Detenerse o detengámonos en el camino, amados hermanos, y pidámosle a Dios que nos perdone y Él cambiará el rumbo de nuestra vida. Por eso dice, porque 7 veces cae el justo. El Señor conoce que a veces caemos más por los pensamientos que por las mismas acciones.
Entonces es ahí donde tenemos que empezar a sujetar los pensamientos, esa mente, amado hermano, unirla a la mente de Cristo, como dice su palabra, colocarnos el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza, así todo dardo del maligno, amados hermanos, no nos toca, todo pensamiento perverso, todo pensamiento inicuo no caerá. El Señor se dejó colocar la corona de espinas. Y la corona de espinas no es solamente eso, amado hermano, que representaba el sacrificio, era para limpiar nuestros pensamientos, amado hermano. Ese sacrificio que el Señor hizo, porque toda la parte, todo el ser del Señor Jesucristo fue tocado. Todo, amado hermano. Entonces cuando el Señor le colocaron esa corona de espinas y se la enterraron con esa caña, como dice la palabra, amados, el Señor nos estaba librando de los pensamientos perversos, de esos dardos que penetran, de esos ataques del enemigo que penetran en nuestro pensamiento y que muchas veces nos hacen caer. Veamos el versículo 17 y 18 que me inquietó algo. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, o sea, la burla del que se está haciendo, y aparte de sobre él su enojo. Amados, vemos a través de la palabra que el rey David se negó a mirar con satisfacción maligna la muerte de Saúl, su enemigo de toda la vida. Segunda de Samuel, capítulo 1, vamos a ir rápido, por favor. Segunda de Samuel, bienvenidos a esta conexión, los que hasta ahora están empezando a conectarse, bienvenidos, Dios los bendiga, entramos en esa bendición porque hoy Dios va a levantar al caído, al afligido, al menesteroso. El caído es el necesitado, el angustiado, amado hermano, el que no sabe entrar ni salir, el que tiene, amado hermano, torpeza de acción, ese es el caído. Y nosotros, mire lo que dice la palabra. Porque 7 veces cae el justo. ¿Cuántas veces, amado hermano, hemos estado en situaciones que nos han hecho caer el ánimo, nos han hecho caer la confianza, la esperanza? Hemos perdido el ánimo. Tantas áreas, amados hermanos, que toca. Cuando la persona cae, son muchas las áreas que se tocan. Pero el Señor nos ha levantado, o ha usado personas para levantarnos a nosotros, ¿cierto? Vamos a ver 2 Samuel capítulo 1. Entonces, vuelvo y le repito, en David no hubo satisfacción, no la hubo. Si hubo tanto respeto en la cueva de Adulam, cuando Saúl estaba allí, amado hermano, cubriendo sus pies, y solamente David le cortó un pedazo del vestido, del manto de Saúl, aún en la muerte, amado hermano, también hubo dolor. ¿Por qué? Porque por eso, amado hermano, tenemos que aprender a tener un corazón como el del Señor. Empezar a aprender, amado hermano, que no nos podemos regocijar con las tristezas y con los dolores de otros, así nos hayan causado males. No, amados hermanos, porque eso no le agrada al Señor. Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 11. Viene un joven, amado hermano, una malecita, y le cuenta todo el acontecimiento, amados hermanos, a David, de cómo había muerto Saúl. De hecho, supuestamente dice él que cuando él lo encontró, todavía Saúl no había muerto por completo, se había enterrado la espada en sí, pero no había muerto, y le dice, mátame, o sea, como quien dice, estoy sufriendo esta penuria, sé que no me voy a levantar de esto, mátame, de acuerdo a lo que le voy a leer, amados hermanos. Y de ahí entonces él dice, bueno, sí, lo mata. Pero mire cuando este hombre, este joven amalecita, porque era un joven amalecita, vino y le contó a David, dice en el versículo 11, entonces David, haciendo sus vestidos, o sea, estaba diciendo que se estaba dolido, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que con él estaban, porque él le enseñó a su grupo de personas que no había que meterse con los líderes. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Entonces nosotros encontramos a través de la palabra, amados hermanos, que él en ningún momento se regocijó, viva, estoy libre, ya no tengo perseguidor, ya no. Él le dolió, y más le dolió por la muerte de su amigo, de su íntimo amigo Jonathan, porque Jonathan lo libró, amados hermanos, muchas veces, más de una ocasión, de su mismo papá, de que matara a David. Amén. Pero también vemos aquí, amados hermanos, que hubo un pueblo, un familiar cercano del pueblo de Israel, y es la ciudad de Edom. Y la nación de Edom, que viene siendo la descendencia de Esaú, amados hermanos, se regocijó, se alegró, amados hermanos, cuando derrotaron a Israel, y Dios los castigó por eso.
Porque mire lo que dice la palabra, mire el punto de cómo Edom se regocijó, amados hermanos, en el día que Israel sufrió pérdida, en el día que Israel fue atacada. Y nosotros no podemos movernos de esa manera. No se regocije, no se alegre. Amados hermanos, cuidado de estar diciendo, no me alegro, pero siento un fresco. Eso es ya, amado hermano, haber sentido satisfacción y deseo de venganza. O se alegra porque otro ejecutó la venganza sobre ese que a usted le hirió. Porque Dios conoce, vuelvo y le repito, pensar hacer el mal, pensarlo nomás, puede ser tan perverso como hacerlo. O sea, es como si lo estuviera cometiendo. Que Dios nos guarde y nos libre. Entonces vemos, amados hermanos, que estos son los descendientes de Esaú. Vamos a ir al libro de Abdías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, capítulo 1. De hecho tiene un solo capítulo tan lindo, amados hermanos. Abdías, capítulo 1, en su versículo número 12. Mire lo que Dios le dice a Edom cuando se regocijó por la caída de Israel, cuando se regocijó por la caída de Judá. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eres como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Le dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, le dice Dios a Edom, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Por eso Proverbios 24:17, amados hermanos, nos dice que no nos regocijemos en el día del hermano, en el día que esté en angustia, que esté necesitado, que esté afligido, y tampoco digamos, ay, no me alegro, pero siento un fresco, porque eso es sentir la alegría del infortunio del hermano, amados hermanos. Tampoco podemos decir, amados hermanos, que nosotros nos alegramos por nada de eso. Por eso dice, no sea que Jehová lo mire. Y Dios miró a Edom cómo se regocijó de Jerusalén y de Judá cuando estaba siendo asediada por los asirios, estaba siendo asediada. Y dice, y le desagrade. ¿A quién le desagradó? A Dios. Y aparte de sobre él, su enojo. ¿Sabe qué hizo Dios cuando sucedió esto? Dios una vez apartó su ira de Jerusalén y de Judá. Eso es como cuando uno corrige a los hijos y el uno se alegra porque le pegó al otro. Es que se lo tiene bien merecido. ¿Para qué hace? ¿Qué hace uno a veces? No, señor, eso no es para alegrarse. ¿Qué hacían cuando los hermanitos cuando eran pequeñitos decían, le pegaron? ¿Qué hacía la mamá? Venía y le cascaba al otro. Venía y le pegaba al otro y ahora juntos lloraban. Y pero para que juntos estuvieran en el mismo nivel. Eso es lo mismo que está diciendo la palabra. En ese mismo momento, cuando Dios vio que Edom se alegraba de toda la injuria, el maltrato, de hecho hasta Edom, amado hermano, en vez de ayudar a su hermano más cercano que es Israel, porque al final Jacob es su hermano, amados hermanos, y Jacob es el mismo Israel, es su hermano, amados, en vez de alegrarse y ayudarlo, dice literalmente la palabra que separaban, cuando tú leas Abdías, separaban a las puertas, amado hermano, y todo el que estaba escapando de la muerte con que vinieron, amado hermano, él antes los mataba, los ayudaba a matar. Y cuando ya los mató a todos, amado hermano, entonces ¿quién cogió el botín? Su hermano, los descendientes de Edom, que viene siendo Esaú. Ahí podemos ver muchas cosas, amado hermano, que de verdad el corazón de Esaú nunca se sanó, por más de que Jacob le hubiera dado el presente. Eso está en Génesis. Nunca, amado hermano, se sanó su herida del corazón, su amargura del corazón. Nunca la sanó.
Yo creo, amado hermano, porque para ser tan duros de corazón con Israel, yo creo que vinieron muchas cosas, como cuando hay una maldición en una familia y esta le dice, no, es que este se levantó contra nosotros y nos tenemos que vengar, y así se levantan los hijos con resentimiento, con amargura hacia un tío, hacia un primo, hacia un familiar, hacia una familia, hacia un vecino. Y amado hermano, eso le pasó a Edom, eso le pasó a Esaú, amados hermanos, con Israel. Nunca lo perdonó, nunca se sanó. Por eso Dios dice que escogí a Esaú aborrecí y a Jacob amé, dice la palabra. Pero aquí está escrito porque lo amó, porque nunca iba a cambiar, porque nunca iba a ser diferente. Amén. Pero nosotros sí. Todos tenemos, amado hermano, en esta mañana la responsabilidad de tomar este mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor quiere levantar a los caídos. No nos alegremos de nada, de la caída que cayó por A, por B o por C, o que falló en A, B, C. No, amado hermano, oremos. Misericordia, cerremos nuestros ojos y no miremos la situación de nadie, sino que digámosle, clamemos misericordia. Porque mire, hermanos, nosotros estábamos más que caídos. ¿Para dónde iba nuestra vida? ¿A dónde iba el reposo de nuestra alma? Al lugar del tormento, al lugar del gusano, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, amados hermanos. Pero el Señor, ¿qué hizo con nosotros? Nos levantó porque estábamos caídos en nuestros delitos y pecados. También, amados hermanos, hay buenos resultados cuando Abba Padre nos ayuda. Y hoy estamos recibiendo su ayuda. Así que si nos sentíamos caídos, amados hermanos, achicopalados, nos sentíamos de pronto bajos de nota o desanimados o por A, por B o por C, amados hermanos, sentir que ya no queremos más, que ya no queremos luchar, hoy yo le digo, Dios ha venido a levantarte, Dios ha venido a fortalecerte. Dios está aquí, amado hermano, diciéndote que Él es su ayudador y que nunca te dejaré hasta el fin de los tiempos, dice el Señor. Amén. Dice que debemos escapar del engaño de nosotros mismos, como lo acabamos de ver. Y si nos arrepentimos de verdad, amado hermano, llegará el día que el Señor vendrá y nos restaurará, nos ayudará, amados hermanos. El mundo siempre querrá derribar las cosas de Dios. Siempre las querrá derribar, amado hermano. El que se hace a la doctrina de Jesucristo tiene protección por medio de su sangre. Ahí estamos viendo todo lo que Dios nos quiere enseñar. Dios busca, siempre la va a buscar, en todos los tiempos la ha buscado. Desde los inicios de la creación del hombre, siempre ha buscado hombres que quieran ser santos, puros y que caminen a su voz, a su llamado. Dios nunca, y como lo vemos ahí en el Proverbios 16, no levantará al impío. El impío, si no se quiso levantar, no se levantará nunca más. Y vamos a ver en esta mañana, amados hermanos, pasos para reconocer la caída. Apocalipsis capítulo 2, pasos para reconocer la caída. Apocalipsis capítulo 2 en su versículo 5. Y entonces es ahí donde Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso. Amén. A esa iglesia hermosa, a esa iglesia preciosa, le está hablando que es la iglesia deseada, que es la amada. Perdón. La iglesia de Éfeso tenía muchas características positivas y Dios en ella resaltó muchas cosas y lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces vemos, amados hermanos, que los ángeles de cada iglesia, ya lo hemos aprendido, son los pastores, son los ministros. Y el candelero como tal es la iglesia. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Entonces aquí empieza el Señor, amado hermano, a detallarle las características positivas que el Señor veía en ella. Entonces veo que tú eres, que yo conozco tus obras, o sea, delante de mí eres una persona de obras. ¿Qué significa eso? Que durante largo tiempo, la iglesia de Éfeso, amados hermanos, se negaron a tolerar el pecado entre sus miembros. Se negaron totalmente, rotundamente a decir, no hermanos, eso no está bien. No es los celos, no es la amargura, no es las envidias, no es la hipocresía, no es el decir amarnos, sino amar. Eso es. El Señor le dice, yo conozco tus obras, son buenas obras, estás trabajando en la obra del Señor, estás trabajando, eres un buen pastor, eres un buen ministro, le estás enseñando al pueblo. 2, y tu arduo trabajo. Entonces cuando el Señor le dice arduo trabajo,
es no dejar caer la buena doctrina. Para esa época le está diciendo: yo conozco tu arduo trabajo. Porque es que, amados hermanos, no dejar caer la doctrina no es fácil. Hoy hay muchos movimientos, hoy hay muchas sectas, hoy hay muchos, amados hermanos, placeres en el evangelio, hay mucha mistura, resumamos, hay mucha mistura en el evangelio. Entonces, a raíz de eso también, amados hermanos, se le hace más difícil al buen pastor, que es el Señor Jesucristo, hacer que la iglesia camine bajo esa buena doctrina que es la de Él. Amén. Entonces, cuando dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, es que yo he visto que no has dejado caer la doctrina, no has dejado caer la doctrina del evangelio. Porque, amados hermanos, en aquella época, cuando Dios envía esta palabra y la escribe, y le dice a Juan que la escriba, es que en la iglesia de Éfeso estaba circulando la secta de los Nicolaitas. Ahí lo vamos a leer ahorita. ¿Y cuál era esa secta, amados hermanos? Que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. Y ya vamos a ver cuáles eran. Amén. El Señor veía las buenas obras como una virtud de la iglesia, veía el arduo trabajo como una virtud, veía la paciencia y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y conozco tu paciencia. ¿Y cuál es la paciencia que le conocía a la iglesia de Éfeso? Que tenía paciencia, tenía aguante, sabía cómo tratar, sabía cómo enseñarle, amado hermano, a los débiles en la fe, a los débiles, amados hermanos, ayudándolos en oración y ayuno. Eso es lo que el Señor le dice a la estrella, al ángel de aquella iglesia, amados hermanos. Le dice: yo conozco tu obra, yo sé que tú has trabajado, yo sé que tú haces ayuno, yo sé que tú oras por el pueblo, yo sé que tú lo animas, yo sé que tú lo instas, yo conozco eso que tú estás haciendo, le dice. Amén. Vemos en el versículo ahí mismo, y dice: y que no puedes soportar a los malos. Y es que cuando hay una iglesia, amado hermano, que está con la buena doctrina, no es permitido. Y no es que, amados hermanos, como lo digo yo, no es que vayamos a sacar la gente, sino que no podemos, amado hermano, soportar que la gente se comporte mal delante del Señor, sabiendo que el Señor ha sido el que lo ha llamado. Entonces, cuando el Señor dice: no puedes soportar a los malos, esto no era fácil para la iglesia, ya que estaba en una ciudad característica, amados hermanos, por sus prácticas sexuales inmorales asociadas con la adoración a la diosa Diana. Entonces, amados hermanos, había mucho libertinaje. Y como era la diosa Diana y era la diosa del sexo, amados hermanos, entonces era un estado de laxivia impresionante. Por eso dice: y que no puedes soportar a los malos. Las condiciones del mal que se están moviendo alrededor de la iglesia. Yo sé que no las puedes soportar, yo sé que eso te ha traído angustia. Es como decir hoy, amado hermano, el pecado, las aberraciones, la injusticia, la maldad. Amados hermanos, todo lo que se está viendo, masacres, homicidios, suicidios, todas esas cosas. Hay momentos en que dice: uy, Señor, esto es tremendo, Dios mío, ayúdanos, ¿por qué no vienes? Es como decirle: Señor, yo no puedo soportar tanta maldad, no, esta circunstancia está llegando hasta la iglesia, está tocando hasta el pueblo ha dejado. Y mire que a raíz de todas esas cosas, vamos a ver el versículo, amado hermano, y lo vamos a ver en el versículo 4, todas estas cosas estaban afectando la fe del pueblo, estaban afectando su amor hacia el evangelio. Y vemos que sigue diciendo: y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Quiénes son esos? Probado a aquellos que se dicen ser apóstoles, es que has examinado cuidadosamente los que llevan la palabra. Los has examinado. Y dice: y el esfuerzo de mantener pura la enseñanza, la moral y la doctrina. Los has probado. Aquellos que se dicen ser apóstoles, tú sabes quiénes son, porque están llevando la buena doctrina, porque están porque están dando la buena enseñanza, porque hay moral en ellos y su moral hace que puedan predicar, puedan enseñar. Y la doctrina, amados hermanos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, falsos profetas. Aún ya se estaba levantando, amados hermanos. Ya había desde tiempos antiguos. Y los has hallado mentirosos. ¿Hoy qué encontramos? Hoy qué encontramos, amado hermano.
Porque hoy encontramos tantas perversidades aún, amados hermanos. Iglesias, entre comillas, porque no es la iglesia de Cristo, evangélica, amados, de mucho tipo de personas, homosexuales. Iglesias donde, amados hermanos, ya son cultos al desnudo. Iglesias, amado hermano, donde traen las culebras y se las cuelgan a los cuellos. Eso está en internet, eso está en Facebook, amado hermano. Eso es el postrer tiempo del hombre, el estado del hombre del postrer tiempo, amados hermanos. No me lo estoy inventando yo, eso está ahí. Así que Dios nos ayude. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, por en medio de todas estas situaciones, de esto contrario, de este pecado que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, amados hermanos, ellos estaban ahí. Y dice, y no has desmayado, y yo digo amén. Y seguiré diciendo amén, pero todo lo decimos es porque Dios está con nosotros. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es ahí donde Dios dice, no has vuelto a tener amor por mí. Si luchas, si me dices que te ayudo y yo te ayudo, pero no hay consagración. Pero te estás dejando minar el pensamiento. Pero te estás dejando cautivar por la sensualidad de la diosa Diana. Porque te has dejado cautivar por la avaricia. Te has dejado cautivar por el materialismo. Estoy hablando del tiempo de hoy. Te has dejado cautivar por los afanes de este mundo. Te has dejado cautivar por la inconstancia de los hombres. El Señor está diciendo todo eso. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y que Dios nos guarde de quitarnos la iglesia, amados. Para el Señor, el que deja su primer amor ya es una persona caída. Por eso Dios viene con esta palabra en esta mañana. Si tu descendencia y mi descendencia la vamos a hacer victoriosa, debemos empezar a levantarnos, porque 7 veces caerá el justo, mas siempre se levantará. Y si estamos en una condición de caída emocional, sentimental, espiritual, en el área, amado hermano, más que todo espiritual, hoy es el día de levantarnos. Hoy es el día, amado hermano, que el Señor nos levantará. Y lo hará el Señor. Por eso le decimos, Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará, así dice el Señor. Porque Él lo dice así, amados hermanos. Amén. Vamos a ver como segundo punto. Entonces, ¿cuál es el primer paso para reconocer que hay una caída? El amor. Se deja de trabajar con esa fuerza, se deja de trabajar con ese ahínco, se deja de congregarse con ese ánimo, se deja de ayunar con esa fuerza, se deja de orar, amado hermano. Hoy sí, mañana no, hoy Dios, tú sabes, he trabajado todo el día, he llegado, mire Señor, llega a las 11 de la noche, Dios mío, estoy cansadísima, Señor. El Señor, ¿por qué le sacamos 16 horas? ¿Por qué le sacamos 20? ¿Por qué le sacamos 21? ¿Por qué le sacamos 22? ¿Por qué le sacamos 24 horas? Al trabajo, al afán por conseguir dinero, a todo eso materialista, y no le sacamos 2 horas, amado hermano, al día del Señor. ¿Por qué no le sacamos 2 horas? 2 horas 40 es el diezmo de un día. Pero a veces no le sacamos ni siquiera media, ni 5 minutos. Que Dios nos ayude, porque tenemos mal distribuido el tiempo. Dios nos ayude. Señor dice, el que temprano me busca, temprano me hallará. Amén. Y si me buscas, me hallaréis. Si me busca, me hallaréis. Vamos a ver razones por las que el hombre cae. La primera es por pecado. Quiero que coja su Biblia, amados hermanos, y me acompañe el libro de Oseas. Hoy vamos a ver bastantes citas bíblicas. Quiero que por favor lo anote. Oseas 14:1. Todo por la palabra. Libro de Oseas, capítulo 14, en su versículo 1. Por el pecado. Amén. Vuélvete, oh Israel, vuélvete, oh amada, vuélvete, oh iglesia, oh deseada, a Jehová tu Dios,
porque por tu pecado has caído. Por eso le digo que a veces no es tanto, amados hermanos, las acciones de los pecados como tal, sino es el pensamiento el que nos lleva a pecar. Es el pensamiento que hace que nosotros accionemos, amado hermano, y ya hemos pecado. Ahí ya caímos en pecado. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y mire lo que dice el Señor: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Gracias, Dios. Pero aquí está la clave: vuélvete, oh iglesia, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Entonces, amados hermanos, el Señor nos limpia y nos lava en esta mañana, porque Dios puede quitar su ira. Así como viene su ira, así la quita. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y mire hace cuánto tiempo se lo estaba diciendo a Israel y a Judá. Y mire hoy quién lo estamos viviendo. El tiempo de la gracia es porque Dios ha apartado su ira de nosotros. Efesios 4:18. Vamos a ver varias citas en esta mañana porque son varios puntos a los cuales vamos a orar en esta mañana. Efesios 4:18. Otra razón por la que el hombre cae es por ignorancia. Porque el Señor nos hablaba ayer de la sabiduría. Adquiramos sabiduría, adquiramos conocimiento. Ella viene de parte de Dios, pero el segundo modo de alcanzarla, amados hermanos, es cuando nosotros la buscamos con ahínco. Efesios 4:18, ¿qué dice el Señor? Teniendo el entendimiento entenebrecido, el pensamiento, la conciencia, la conducta, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Será que hay dureza de corazón, amado hermano? ¿Será que todavía tenemos cosas que estén endureciendo nuestro corazón? La duda endurece el corazón. La incredulidad endurece el corazón. El egoísmo endurece el corazón. Los celos endurece el corazón. La hipocresía endurece el corazón. ¿Por qué nunca se convirtieron los doctores, los fariseos, los saduceos? ¿Por qué nunca? Porque tenían dureza de corazón. Y la dureza de corazón se basa, amado hermano, en no querer cambiar, en no querer aceptar que otro tiene la razón, en no querer aceptar la verdad. En eso se basa, amados hermanos, la dureza de corazón, porque a la final, ¿qué pasó con ellos? No quisieron aceptar la verdad, y la verdad es Cristo. No lo quisieron aceptar como el Señor, no quisieron aceptar su ministerio, no quisieron aceptar su trabajo, no quisieron aceptar su paciencia, no quisieron aceptar su arduo trabajo, no quisieron aceptar, amado hermano, que Él no soportaba a los malos, no quisieron aceptar nada, que Él probó a los que se dicen, a ellos mismos los probó y no pasaron, amado hermano. Pero nosotros, que en nosotros halle Dios, que en nosotros Dios halle, amados hermanos, que sí verdaderamente nuestro entendimiento no está entenebrecido y que nuestro corazón no se ha endurecido por causa de las circunstancias. Amados hermanos, la ignorancia lleva al hombre a caer y es la presa más cercana a la obra del enemigo. Amén. Y es aquella persona que dice: pero yo no estoy caída, pero sí está caída. No se nos olvide que el primer paso para reconocer la caída es dejar el primer amor. Y ya como estamos avanzando, entonces cuando uno deja el primer amor, o cuando nos desatamos, pero cuando se deja el primer amor, ¿en qué se cae? Oseas 14:1, en pecado. ¿En qué se sigue cayendo? O sea que eso va bajando, en vez de ascender, empieza a descender, amados hermanos. ¿Cuál es la segunda cosa? Entonces, si hay pecado, pues hay ignorancia. La gente ya no quiere que le reconozcan ni que le digan que está haciendo las cosas mal. Otro, por descuido. Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 4 ya lo leímos, amado hermano. Y ese descuido de buscar el primer amor, ese descuido de seguir en esa búsqueda íntima con el Señor, amados hermanos, viene por descuido. No porque no lo haya, porque el amor de Dios está ahí presto a todo momento y a toda hora, sino porque la gente se descuida. El gozo hay que alimentarlo, amado hermano. Ese gozo hay que alimentarlo y sostenerlo.
¿Por qué más? Por herencia. A veces no es ni porque la persona quiera, sino porque viene por herencia. Salmo 51:5. Salmo 51:5. Y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hoy corte. A medida que yo le vaya diciendo, hermano, usted vaya cortando desde allí de su casa. Corte todas estas maldiciones, corte esa desobediencia, amados hermanos, por ignorancia, por el pecado, por el descuido. Y todo radica porque se ha perdido el primer amor. Salmo 51:5 dice David: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero mire lo que David dice: sí, estoy en esa condición, de pronto muchas de las cosas que cometí, aquí, este Salmo 51 es el Salmo del arrepentimiento de David, amado hermano, donde le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, y le está pidiendo nuevamente ese recombinar, ese volver a decirle, Señor, vuelve a llenarme de ti, vuelve a darme eso. Amados hermanos, y miren lo que dice el versículo 6, aquí tú amas la verdad en lo íntimo, o sea, aquí estoy delante de ti, estoy a cara descubierta, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea que lo que estoy entendiendo, sí, sé y reconozco de que pronto tengo cosas de mi pasado, hay cosas que todavía no te agradan, Señor, necesito que me ayudes a sacar. Y tú sabes qué cosas traes de tu pasado, qué todavía estás arrastrando de tu pasado, qué lastre estás trayendo nuevamente. Y es hora de cortar con ese pasado, es hora de cortar cordones umbilicales. Es hora de cortar, amados, maldiciones de herencia. Es hora de cortar todo aquello que nos glorifica. Porque, amados, ¿qué edad vamos a tener de eso? En pecado he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros, ¿qué sabemos? Como aprendíamos de mi pastora, ¿qué sabemos si fuimos concebidos en un día de borrachera de nuestro padre? ¿Qué sabemos si fuimos concebidos, amado hermano, en un día de que se drogó alguno de los dos? ¿Qué sabemos que el día que fuimos concebidos y primero se agarraron y se dieron y después nos concibieron a nosotros? ¿Qué sabemos? Todas esas son cosas para cortar. Todas esas son maldiciones para romper. Porque esa es la concepción en el momento en el que fui formado. Entonces tenemos que romper todo eso. ¿Qué sabemos nosotros, amado hermano? Si algunos tuvieron o fueron concebidos por causa de violación. Si fueron concebidos, amado hermano, en un momento de ira. ¿Qué sabemos? No lo sabemos. Y gracias a Dios porque nunca llegaremos a saberlo. Solamente le pedimos al Señor que corte todas esas maldiciones. Porque yo creo que el día que sepamos cómo fuimos concebidos, la gente se llenó de amargura el corazón y ya esa espinita nunca le salió de ahí. No, gloria a Dios por eso, porque nunca sabremos cómo fuimos concebidos. Fuimos concebidos en rechazo, por abuso, por salir de casa. Muchas mujeres se casaron por salir de su casa, por el maltrato de su casa, por huir. ¿Qué tal si fuimos concebidos por huir de casa? ¿Usted se había puesto a pensar eso? Es hora de cortar maldiciones, es hora de romper yugos. Ya no más, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto me dicen amén? Yo quiero que me diga amén y escríbame amén. Y así respaldamos lo que Dios está diciendo. Entonces, por herencias, por hábitos que se terminan haciendo, en Cristo vamos a cortar esas maldiciones, ese temor, esos complejos, esa incredulidad, esa amargura, esos celos. ¿Qué sabes si fuimos concebidos por celos? Porque a él o ella le faltó al otro y con el primero que apareció o la primera que apareció y ¡pau! Llegaron los hijos. Y son los hijos no deseados, son los hijos rechazados. Que Dios nos ayude, amén. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay que pedir perdón por todo tipo de nuestras rebeliones. Todas, las que adquirimos por nuestros padres, pero también las que nosotros cometemos. Porque nosotros sabiendo hacer lo bueno, ya lo sabemos. Y versículo 4, amados hermanos, contra ti solo he pecado. Gloria a Dios, porque David reconoce, amado hermano, su pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y veámoslo por la palabra, amado hermano. El primer hijo de David
ese niño lindo y hermoso, Dios no le permitió vida, porque era un hijo de pecado, era un hijo de adulterio, era un hijo de asesinato. Era un hijo que él había deseado, amado hermano, que él no había deseado, pero que vino. Y cuando David se enteró que ella estaba embarazada, mandó traer a su esposo. Y su esposo no quiso llegarse a ella en todos los 3 días, no se quiso llegar a ella. ¿Qué no hizo David para que él se llegase a ella? Y él no se llegó a ella porque dice, estoy en tiempo de guerra, Señor, y no perderé mis fuerzas por esta acción. Leamos la palabra, entendámosla. Así que el primer hijo de David, ese primer hijo, amado hermano, ¿cómo fue concebido? Por eso es que él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que el Señor conoce, más claro no nos puede conocer. Los íntimos pensamientos, los deseos del corazón, Él los conoce. Amén. Vemos que por falta de conocimiento, nuevamente vamos al libro de Oseas, todo por la palabra. Así que, amado hermano, este no es el tiempo de estar en ignorancia. No, y perdóneme, yo no le estoy diciendo a usted que es un ignorante, no, Señor. Pero tenemos que buscar más al Señor, más su presencia, buscarlo. Amados hermanos, Dios se da a conocer al que le busca. Buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Versículo 6, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, no porque no tuviera conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de delante del sacerdocio. Y que Dios nos guarde, hermano, Dios nos guarde. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No, hermano, el que comete el pecado es el padre y los hijos son los olvidados. No, tenemos que meternos más con Dios. Nuestros hijos no pueden ser olvidados por Dios. Que el Señor se acuerde de ellos, que el Señor los ame, que el Señor los quiera, que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude. Tenemos que buscar al Señor. Nosotros sabemos corrección, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, escucha la corrección de tu padre y la instrucción de tu madre y te irá bien. Amados, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero tenemos que orar y ayunar. Reprende, exhorta, insta a tiempo y fuera de tiempo. Eso es en todas las edades, en todas las épocas, amado hermano. Así que no podemos dejar que Dios se olvide de nuestros hijos. No, mis amados. No, amada iglesia de Jesucristo, no podemos dejar que Dios se olvide de nuestros hijos. Cuando hay que corregir, hay que instruir, hay que saber hablar. El Señor nos daba sabiduría para hablarle a nuestros hijos. Denos la sabiduría, Señor, como le digo por la palabra, como le enseño por la palabra, pero que entienda que hay un día de cambio, que hay un día de transformación y que lo amo, pero porque lo amo lo corrijo. Porque el hijo que no se corrige, amados hermanos, ¿qué pasa con el hijo que no se corrige? Es vergüenza. Ni siquiera dice que del padre, es vergüenza de la madre. Qué tremendo, qué duro es esto, pero hay que aceptarlo y es así. ¿Quién llora más por los hijos cuando no se corrigen las mamás? El papá listo le dijo y si no quiere, teman. Verá, ya está grande. Pero uno como mamá sí le duele, porque uno lo parió, hermano, perdóneme la palabra, uno lo dio a luz y uno sabe qué es ese dolor. Por eso es que es más duro para muchos, amado hermano. Y yo no estoy diciendo que los padres sean indolentes, no, Señor. Pero cuando hay un padre metido en el hogar, cuando hay un padre así que quiere ver hijos bien, fructíferos, poderosos, ver hijos que amen a Dios, amado hermano, se mete en ese río de bendición, se mete y juntos se ponen de acuerdo y vamos a sacar a estos muchachos adelante. Pero si tenemos que decirle que están haciendo cosas que no son, pues digámosle. Y el Señor es el que ayuda a corregir. ¿Cómo hace Dios con las mujeres que son viudas, que son mamá y papá a la vez? Y han levantado hijos, amado hermano, han levantado hijos. Y han sido hijos de bendición, y son hijos de bendición. Aquellas mujeres madres solteras, amado hermano, eso lo hemos visto con televisión. Esos hijos que hay toda hora por debajear, que hay que mi hijito solo, y yo lo tuve que criar sola, y yo soy madre cabeza de hogar, y yo soy sola. Pero ahí estaba Dios. Y los ayudó, y hoy son hombres de bien. Son hombres que hacen el bien, amado hermano. Así que de todo hay en la viña, pero tenemos que corregir la viña. ¿Ven? Otro es, amados hermanos, el doble ánimo. Santiago capítulo 1.
Espíritu Santo. Amados, necesitamos de verdad hoy que Dios nos ayude a levantar al caído. ¿Cuántas veces el Señor ha permitido que seamos, amado hermano, esos ayos para otros? Otros han sido ese ayo para nosotros, para levantarnos, para sostenernos, para ayudarnos. Santiago capítulo 1, se me enredó con Hebreos. 1.8, que dice el Señor en 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 4.8, ahí mismo, 4.8. ¿Qué dice 4.8? Gracias, Dios, por tu palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo, amado hermano, está desubicando a las personas. Las hace inconstantes, inestables, volátiles. Y nunca terminan una tarea, aunque la hayan empezado con todo el esfuerzo. Y no vamos a dejar esta carrera a mitad. No, hermanos, vamos a terminar esto en victoria, porque se nos está preparada, amados hermanos, 5 coronas. 5, es que ni siquiera una le va a dar el Señor. El hombre en la tierra recibe una corona. Las reinas reciben una corona. Nosotros 5, aleluya. El hombre recibe un trofeo, nosotros vamos a recibir vida eterna, amados hermanos. O sea que con Dios es más abundante lo que Él siempre nos quiere dar. Vamos, por falta de disposición. Todo esto que les estoy diciendo son razones de caída, son razones por las que el hombre cae. Por eso el Señor nos da el Proverbios 24:16. Por falta de disposición, Proverbios 16:1. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy estamos en el paseo de la palabra. Dice el Señor en 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios toma a una persona, amados hermanos, cuando tiene disposición y, amados hermanos, empieza a trabajar con ella. Pero ¿qué sucede también, amados hermanos? Que significa que el resultado final de nuestra disposición está en las manos de Dios. Al hacer la voluntad de Dios, debe haber camaradería en nuestros esfuerzos y control de Dios. Él quiere que usemos nuestras mentes, que busquemos el consejo de los demás y que tomemos decisiones sabias. Así que, amado hermano, Dios quiere que la disposición sea parte de nosotros. Dispongámonos. El Señor dice en su palabra que Él coloca el querer como el hacer. Dispongámonos, amado, preparémonos, pongámonos una meta, tracémonos un tiempo, un plazo, una visión, hermano. A tal tiempo tengo que ya haber hecho esto, a tal tiempo tengo que haber terminado esto, tengo que haber surgido en esto. Pongámonos, amado hermano, porque es la disposición del hombre, son las disposiciones del corazón. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y si Dios ve corazones con disposiciones buenas, hermano, el Señor nos va a ayudar. La disposición de Salomón, ¿cuál era? Era buena. Y todo en lo que tuvo buena disposición, Dios lo prosperó. Dice la palabra que Dios lo prosperó. Hay muchos hombres en el libro de los jueces, amado hermano. Mire a Débora, mire a Barak. Esa mujer tenía la disposición de ir a la guerra. Y Barak, amado hermano, tuvo que llamar a Barak, decirle, levántate y pelea. De ella fue la disposición de animar a Barak a que pues, se levantara y peleara. Y él se levantó y peleó. ¿Y de quién fue la conquista? ¿De quién fue la victoria? Fue del pueblo de Israel, amado. Fue cuando Débora estaba como jueza, dice la palabra. Vemos también muchos ejemplos que Dios quiere levantarnos, quiere ayudarnos, amado hermano. Pablo, en su disposición con el Evangelio, tuvo muchas luchas y pruebas, pero mire, hoy conocemos el Evangelio y mire todo lo que está escrito, porque la disposición de Pablo nos trajo la verdad del cielo a nuestra vida. Otro, amados hermanos, por falta de humillación. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara. Amados hermanos, es más fácil irle a llorar al hombre. Es más fácil ir a pedirle al hombre que nos ayude que decirle a Dios que nos ayude. Si el pueblo se humillare de todo su corazón,
Pero primero, amados hermanos, y siempre por las cosas espirituales, no por las materiales, tendrá la respuesta, gran respuesta de Dios. Al humillarse, termina la aflicción del alma. Cuando nos humillamos, termina la aflicción de nuestra alma. Y es allí donde empezamos a ir por donde Él diga, callar muchas veces, aunque nosotros tengamos la razón. Y a veces tenemos la razón, pero es mejor callar. Amén. Otro, amados hermanos, por no disponer el corazón. Job capítulo 11. Por no disponer el corazón. En su versículo 13 al 16. Job 11, 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Aleluya. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasar. Amados hermanos, cuando no se dispone el corazón, el producto de disponer el corazón es que hay que pasar por esos tiempos de prueba, pero el tiempo de la prueba saca sabiduría. Da sabiduría y da entendimiento, amén. Y a través de todas esas cosas recibimos la bendición. Por falta de fe, eso está en Lucas capítulo 1 y es el evento, amados hermanos, en Lucas 1, donde Dios, el ángel, viene al papá de Juan el Bautista, se me olvidó el nombre en este momento, y a Elizabeth, amados hermanos, y le dice que para el próximo año tendrá un hijo. Y él estaba en el día del sacerdocio, él estaba en el día en el templo del Señor, amados hermanos. Y es ahí donde el hombre tiene los valores invertidos. Y este varón tenía los valores invertidos. Vino el ángel y no entendió la visitación del ángel. Y ha venido de parte de Dios la presencia a tu vida, a tu casa, y tú no has entendido la visitación de Dios. Y hoy es visitación de Dios. Los ayunos, ¿sabe qué es? Es visitación de Dios a tu casa, a tu vida, a tu intimidad, a tu interior, a tu mente, a tu corazón. Por eso es tiempo de ayuno. Por eso no solamente, amados hermanos, es el ayuno físico, sino también es ese ayuno interno, esa limpieza física, pero también es esa limpieza interior, amados hermanos. Amén. Y otra es, lo vimos también en Santiago 1:4, porque duda. ¿Qué dice Santiago 1:4? Porque el que duda es como las ondas del mar. Entonces la persona que duda es, amados hermanos, estar incompleta para llegar a la perfecta voluntad de Dios y ser cabal en lo que anhela y desea. Habacuc 2:4 habla por falta de rectitud, y es que, amados, necesitamos trabajar mucho esa área. No se nos olvide que nuestros pensamientos a veces nos llevan a pecar. Así no accionemos, pero sí nos llevan a pecar. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquella cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, al llegar a ser justos, el alma no se enorgullece y a la vez su fe le hará salvo. ¿Y cómo lo levantamos, amado hermano? ¿Cómo nos levantamos de la caída? Por fe, porque ahí lo dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Y cómo trabajo la fe? Amados hermanos, porque mis pecados son perdonados. ¿Por qué más? Porque la fe que yo tenga hará sanidades en mi vida interior y exterior. ¿Por qué más? Porque por fe se pueden hacer muchos milagros y prodigios. Se puede traer bendición, se puede traer prosperidad a nuestra casa. Y por último, porque la falta de un corazón arrepentido no deja actuar en la fe. Entonces, amado hermano, si no tenemos un verdadero arrepentimiento, entonces no seremos levantados y siempre permaneceremos caídos. El Señor quiere levantar y hoy va a estar levantando una descendencia victoriosa, amados hermanos, porque Él es el que levanta al caído.
Y si en esta mañana Dios te ha hablado, vamos a orar, vamos a reprender y vamos a sacar. Incline ella su rostro, amado hermano, y vamos a orar. Padre amado y bendito Dios, en esta mañana, mañana de bendición, mañana de victoria, ponemos este tiempo delante de ti, Señor. El primer paso para reconocer que estamos cayendo, Señor, es porque hemos dejado el primer amor, ese amor ferviente, ese amor de búsqueda, ese amor ágape, ese amor fileo, ese amor, Señor amado, tú nos has entregado, ese amorero, Señor amado, que entrega todo por nosotros y nos ayuda, Señor. Vuélvenos a enamorar, vuélvenos a conquistar, ayúdanos a conquistar tu corazón, ayúdanos a enamorarnos de la palabra, de ti, del ayuno, de la oración, de la fidelidad, de la firmeza, Padre, para no desmayar, para no caer. Padre, hoy queremos, Señor amado, entregar, soltar todas estas cargas, Señor amado. Mira las razones por las que se cae por el pecado. Perdónanos por tanto pecado, por la ignorancia, perdónanos por la incredulidad y la duda, Señor, y por no pensar, por no buscar tu rostro. Perdónanos, Señor amado, por si nos hemos descuidado en alimentar, en cultivar el amor, Señor amado. Perdónanos, Señor amado, si hemos adquirido esa maldición por herencia. Hoy corto todo yugo, hoy corto todo lazo, corto todo cordón umbilical de mi pasado, Señor amado, de mis generaciones anteriores, Señor, porque lo que yo tengo hoy, mis hijos no lo heredan, Señor. Lo que yo venía, ese lastre de pecado, mis hijos no lo heredan en el nombre de Jesús, ni los hijos de sus hijos. Padre Santo, si he sido inconstante en la búsqueda del conocimiento, hoy te pido perdón por esa falta de conocimiento, Señor. Ay, sí, hay pérdidas en los hogares porque no hay quien ore, porque no hay quien lea la palabra y no sabe cómo reprender a su enemigo y a su adversario. Padre, perdónanos por el doble ánimo, porque un día sí, otro día no, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, verdaderamente constantes en ese carácter, en esa conducta de victoria. Padre, perdónanos por la falta de disposición. Nos disponemos para miles de cosas por hacer en el día. Buscamos miles de cosas por hacer, pero no nos disponemos a buscar tu rostro, a leer, a estar metidos contigo, Señor. Perdónanos por eso, Padre de la gloria. Perdónanos, Señor, si nos ha faltado humillación, si el ego, la altivez, la soberbia, Señor amado, se ha levantado más que la humillación. El ser sencillos y humildes, Señor, y postrarnos ante tu presencia. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, por quien aún hoy no han doblado sus rodillas, Señor amado, ante tu presencia, pero sí la doblan ante la rodilla de Baal, del trabajo, de la inconsistencia, de la enemistad, de muchas cosas, Señor, se ha doblado la rodilla, pero no se ha doblado verdaderamente a la rodilla ante ti, mi Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener prioridades en nuestra vida y a saber manejarlas y a vivir en ellas. Padre, te pedimos, Señor amado, porque no disponemos el corazón, porque nos disponemos para todo menos para ti, Señor, y no queremos que tú digas de nosotros: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Padre, glorifícate, Señor. Nuestra falta de fe no hará, Señor amado, no hará Señor amado, que seamos dudosos a la palabra del profeta, a la palabra del siervo que tú has puesto, Señor. Tú enviaste a aquel siervo, aquel ángel, a la presencia, Señor, en el día de que le ibas a anunciar que iban a dejar de ser estériles y no te creyeron. Hoy te creemos, Señor. Hoy creemos a lo que estás enviando a través de esta palabra. Hoy creemos, Señor amado, lo que nos seguirás enviando a través de tus siervos y tus siervas que traen el mensaje y la palabra tuya, Señor amado. Padre, perdónanos por dudar, por tener egocentrismo, por tener, Señor amado, indiferencia, incredulidad. Perdónanos, Señor, porque en el nombre de Jesús empezaremos a caminar derecho y hacia adelante, reconociendo, Señor, que tú eres el que nos levanta. Perdónanos también, Señor, por esa falta de rectitud, Padre Santo, porque esa alma que pecare, Padre Santo, no es recta y se enorgullece. Glorifícate, Señor, levántanos con amor. Levántanos, Señor, y acuérdate, Señor, como tú dices en el Apocalipsis: yo he visto, yo conozco tus obras. Acuérdate, Señor, de nuestras obras. Acuérdate, Señor, de nuestro arduo trabajo. Acuérdate, Señor, de nuestra paciencia. Acuérdate, Señor, que no soportamos el mal, no lo aguantamos, Señor, no lo aguantamos, pero tú eres bueno para ayudarnos, Señor, porque no te pides que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y yo digo las mismas palabras tuyas, Señor. Padre, ayúdanos
ayúdanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y Señor amado, tendremos un corazón verdaderamente arrepentido para salvación y vida eterna. Amamos la iglesia y queremos que sea levantada en esta mañana en el nombre de Jesús. Y iglesia amada, recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor nos siga levantando y remontando sobre las alturas, amados hermanos, porque aún allí clamaremos y seremos oídos. Mire que dice la palabra que los siervos claman y Jehová les oye y les da sus aguas en su tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Bendiciones.